Sean todos bienvenidos a esta tercera clase de Introducción a la Teología. El día de hoy es un tema bastante interesante. Nuestro temario prácticamente estamos hablando de los presupuestos de la teología. Hemos dicho que la materia prima de la teología es la revelación. La fuente es la Biblia. Hemos dicho que la materia prima de la teología es la fe. Pero hoy vamos a ver estos presupuestos de la teología, precisamente fe y teología, razón humana en la teología, porque ahí la teología no está exenta de la razón. No nos quedamos en la fe, sino en ese razonamiento. Y el lenguaje religioso, que es otro elemento de la teología, porque finalmente la fe se expresa religiosamente. Por eso hacemos este juego: fe, razón, lenguaje religioso y nuestra realidad teológica, y es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son estos presupuestos? La fe cristiana, ¿sí? Nuestra fe es que en lo que creemos, nuestra fe es en lo que, en nuestros fundamentos de fe, es el primer presupuesto de la teología. Por eso pongo este pensamiento: solamente ten fe. La fe agrada a Dios. La fe es el fundamento del por qué podemos estar relacionados con la divinidad. Si no hay fe, no hay nada. La gente en esta generación dice: no creo en Dios, no lo necesito y no me interesa. Definitivamente que la fe nos abre la mente y nos abre la razón. La fe nos abre el diálogo, se abre la puerta para poder tener esta comunión y este intercambio con la divinidad a través de la revelación. Porque por eso dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Porque la fe agrada a Dios. Porque para poder tener esta comunión con la divinidad, necesito creer que existe, que hay. Porque al que cree todo le es posible. ¿Sí? Así que la fe, presupuestos de nuestra teología. La fe es un presupuesto objetivo. La fe es algo objetivo. El acto de fe es un presupuesto subjetivo. Y por tercer elemento, completamente el acto de fe. En algún momento en nuestra vida, todos hemos experimentado el valle de la crisis de fe. Todos hemos experimentado una crisis de fe. En algún momento de nuestra vida hemos experimentado un quebranto. Hemos experimentado algo difícil que nos ha impedido avanzar y nos cuesta trabajo creer que Dios permitió que me pasara esto, aquello. ¿Ok? Entonces, es un reto a veces a nuestra razón y a veces es un reto a nuestra fe. ¿Sí? Pero cuando comenzamos a crecer y a confiar y a poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios, nos hace crecer y madurar en esa fe. Sin fe no puede haber una verdadera teología cristiana. No podemos hablar de teología si no hay fe. Por eso el teólogo tiene que ser una persona ¿de qué? De fe. El teólogo tiene que ser una persona que tiene una fe madura, una fe robusta, una fe arraigada, una fe viva. No una fe nana, no una fe moribunda, no una fe tuerta, no una fe claudicada, sino una fe viva. El teólogo no puede ser teólogo si no crees en Dios. Puede ser teólogo desde la perspectiva académica, pero no desde la perspectiva espiritual. Muchos teólogos, quiero decirles que en este mundo contemporáneo y en esta modernidad, hay teólogos, pero ¿qué creen? No creen en Dios, ni tienen comunión en Él.
tienen una teología completamente filosófica, una teología completamente racional, pero no experimentan la novedad de vida que es en Cristo Jesús. Por eso Santiago 2:17 dice que una fe sin obras es una fe que muerta. Así que otro elemento importante de nuestro presupuesto de la teología es el acto de fe del creyente que versa sobre los misterios cristianos revelados y que se van a expresar en la Sagrada Escritura. ¿Qué ven en qué pueden ver en esta lámina? ¿Qué hay por ahí? A ver, platíquenme. ¿Qué ven? Que la hormiga supera su peso y lo levanta, La hormiga porque supera cree su que lo, peso o al porque cree revés. que lo puede levantar y lo levanta. Exacto. Porque cree que lo puede levantar, lo levanta. Es su naturaleza, es su capacidad y es No entiende el parte, lenguaje de no puedes. así es. No existe ese lenguaje. No existe el no puedes. Es muy grande para ti. ¿Eh? Así que vayamos adelante. La fe, como este presupuesto objetivo de la teología, el dato revelado constituye el fundamento y la materia prima de la teología, ¿sí? Así que el punto de partida y la base imprescindible para el trabajo teológico es la fe. El teólogo debe de ser ante todo un creyente que acepta el credo, que acepta los fundamentos de fe en un sentido que le va a otorgar a cada uno de los protagonistas dogmáticos. La fe no es un invento de la razón. Ojo, escuchen este concepto que es bastante teológico. La fe no es un invento de nuestra razón. Por lo tanto, el teólogo no fabrica datos, sino que recibe lo que en la comunidad eclesial, en la iglesia, a lo que le debe, a que debe bajo Dios en su vida como creyente. Así que no inventa. El teólogo no inventa. El teólogo no anda ideando. El teólogo prácticamente no inventa sus datos, sino ni tampoco cuestiona o trata de ignorarlos o modificarlos. ¿Sí? Seguimos adelante porque dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. El presupuesto, nuestro presupuesto nuestra materia trascendental es la fe. Y si no hay fe, no hay diálogo. Y si no hay fe, no hay teología. Y si no hay fe, tú te lo estás perdiendo. ¿Sí? Tú te lo estás perdiendo. Pero necesitamos una fe viva, no una fe moribunda, una fe activa, una fe en acción, ¿sí? Y que esté manifestado en obras, no en palabras. Otro importante punto, el sexto, es que la teología arranca de la fe y es ella misma un acto de fe. ¿Sí? Y número 7, la ausencia de uno del otro, de la fe o del acto de fe, de la acción, va a provocar la disolución de la actividad teológica. Sin fe, hoy tajantemente podemos decir, no podemos hablar de teología, porque no estoy diciendo que Dios no existe. Por eso dice su palabra, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en medio de los mortales? La pregunta es, en este tiempo, ¿la fe sigue encendida en el corazón de las personas? ¿Esta generación es una generación de fe o es una generación que no cree en la divinidad, que no cree en el mensaje, que no cree en la existencia de Dios? Así que significa que la teología presupone un nuevo inicio en el pensar, que no es un producto de nuestra reflexión, sino nace del encuentro con la palabra que nos precede. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia, es importantísima y entonces ahora estoy hablando de una teología bíblica y cuando la fuente está en la palabra es esta teología bíblica y es precisamente nuestra fuente de fe. Otro concepto de la palabra de Dios es que es
nuestra fuente de fe. ¿Por qué? Porque yo al escuchar los testimonios de Dios, de su revelación, de sus acontecimientos, de sus milagros, de sus apariciones, de sus teogonías, de sus angiologías, de la proclamación del Evangelio, todo este compendio de 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, es nuestra fuente de fe. ¿Sí? La teología cristiana va a referir los datos revelados de forma objetiva que se viven en la Sagrada Escritura. La palabra apostólica sigue, por tanto, viva, ¿sí? La palabra de los apóstoles sigue, por tanto, viva, y no solo como un mensaje recibido del pasado, sino como una palabra verdadera que está viva, una palabra que es vigente, una palabra que sigue operando en la mente y en el corazón, y aún en los silencios de Dios y en la separación de las generaciones. La palabra de Dios es la palabra, ¿sí? Que comúnmente en esta historia, en la iglesia y en la vida de cada cristiano, está haciendo su obra. Por eso dice Jeremías que la palabra de Dios no regresa vacía hasta que no hiciere para lo que fue que enviado. Número dos, la fe es por la que creemos, ¿verdad? La fe es porque creemos es en el teólogo cristiano la raíz de la teología. Entonces, si no hay palabra, no hay esta oportunidad de incrementar, de acrecentar, de hacer crecer nuestra fe. Por eso para el protestantismo, al cristianismo protestante, como en los preceptos de Martín Lutero, solo escritura, esta palabra es importantísima. La Biblia es sumamente importante en la vida de fe de este pueblo redimido. En todo el protestantismo, la Biblia es vital. No puede haber un teólogo que no tenga Biblia, no puede haber un teólogo que no tenga escritura, no puede haber un teólogo que no lea la escritura y no puede haber un teólogo cristiano que no viva la palabra. Así que no nos perdamos en el conocimiento, sino estemos enraizados, estemos en la profundidad y es en esta palabra que es agua viva, en esta palabra que es pan de vida, en esta palabra que es maná, que desciende, este maná que bajó del cielo. ¿Ok? Número dos, el acto de fe es un presupuesto subjetivo. La fe es objetiva y el acto de fe es subjetivo. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Así que la teología nace como un efecto de una fe que asume el discurso o proceder de qué? De la razón. Otra vez, la teología nace como un acto, como un efecto de una fe que asume el discurso o el proceder de la razón. Así que el acto de fe, en este fides qua, como presupuesto subjetivo de la teología. La, la luz de la teología no es directamente la luz divina de la fe, infusa, y tampoco es una simple luz natural de la razón humana. Ok. Punto número uno. ¿Quién lo quiere leer? A ver, quiero que Cecilia me ayude con el punto. Sí, pues. Si fuera la misma luz de la fe, la teología sería una actividad carismática y dependería de una gran iluminativa y directa de Dios. De una gracia iluminativa. ¿Ok? Si fuera la misma luz de la fe. ¿Quién quiere leer el número dos? Amén, hermano. Si su luz fuera la mera capacidad cognoscitiva de la razón, correspondería sin más a la filosofía juzgar sobre los misterios revelados y la teología se habría convertido en una actividad racionalista y por tanto invasora de un campo que no le corresponde. Desde un principio hemos dicho, fe
Fe es ¿qué? Razón. Fe es fe no es razón. Y hemos desde un principio manejado filosofía es razón, teología es fe. Así que la teología no es una mera capacidad cognoscitiva de la razón. ¿Ok? Número 3, la teología no es carismática ni racionalista. La suya es la razón guiada por la fe o una razón iluminada por la fe. ¿Qué entendemos por Número 4, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dice, fe no significa lo mismo para todos los teólogos cristianos y existe de hecho una diferencia entre teólogo y otros modos de entender el comportamiento intelectual y práctico del creyente. No todos los cristianos son teólogos y no todos los cristianos tienen el mismo comportamiento intelectual. Hay doctrinas y esto marca nuestro comportamiento, ¿sí? Y es que, fíjese nada más qué tremendo. Siendo muy objetivo en mi comentario y sin pretender etiquetar a nada, ni a nadie. Muchas veces nuestra experiencia cristiana nos hace personas religiosas, ¿ok? Pero el teólogo tiene que ser muy objetivo en ese sentido. No dejarse guiar por la corriente religiosa. ¿Quién quiere leer el siguiente texto, por favor? Teópas. Usamos aquí el término fe para designarla, la actitud interior y la conducta libre, sobrenatural y razonable de los hombres y mujeres que han aceptado la revelación de Dios y tratan de vivir según la voluntad divina. La fe es, por tanto, la respuesta de la criatura humana a Dios que se revela y la llama. Me gusta este concepto, esta fe de la persona, de la criatura humana, del cristiano, del evangélico, ¿no? Que va, que responde a Dios, a ese Dios que se reveló a su vida y que lo llama de una u de otra forma, ¿sí? Pero esta parte del acto de fe es un presupuesto completamente subjetivo, ¿sí? Que no es fácil que lo podamos interpretar. ¿Qué dice este texto bíblico? ¿Quién me está acompañando por allá también? Alguien que no haya leído. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Segunda Vivimos de por fe. Corintios 5:7. La vida cristiana es vivir de fe, es vivir por fe, vivir en la fe. ¿Ok? Así que, ¿quién está por acá? Le voy a pedir a Elizabeth, más bien, vamos a pedirle a Kelly que nos ayude a leer este texto, por favor. Preséntate, Kaylee. Kelly, ¿dónde andas? Está el punto A, B, C y D. Adelante, César Luises, por favor. Creer es un suceso personal, es decir, algo que ocurre entre dos seres personales. Dios se autocomunica, se hace el encontradizo y llama, y el creyente responde a la llamada. ¿Sigo? Adelante. Antes que creer algo, el fiel cristiano cree en alguien a quien de alguna manera transfiere aspectos fundamentales de su existencia, porque sabe bien que ese alguien no puede engañarse ni engañarle. El creyente percibe en grado suficiente que el Dios vivo y personal que le llama no es simplemente otro para él, sino que es como la vida de su vida
y tiene que ver absolutamente con su destino último. Estamos en el acto de fe. El creer es un asunto personal, pero también tenemos un Dios que es muy personal y que se autocomunica, se autorrevela, es encontradizo, se deja encontrar, pero al mismo tiempo llama tu atención. Lo hizo con Moisés, lo hizo lo hizo con eh, Gedeón, lo hizo con los papás de Sansón, lo hizo con el mismo Samuel. Antes de creer algo, el fiel cristiano cree en alguien a quien de alguna manera transfiere aspectos fundamentales de su existencia. Y la fe, ojo, la fe tiene que ir creciendo, madurando, enraizándose. Yo te pregunto, desde que entraste a la Facultad de Teología, ¿cómo se ha modificado tu fe? Desde que estás estudiando desde otra perspectiva, ¿no? Lo digo con todo amor y con toda humildad, no en el curso de discipulado, no en una embarradita bíblica, sino ya de una forma programada, formal, de una manera más elevada. ¿Cómo se ha modificado tu fe? ¿Cómo se ha modificado tu fe? A ver, Kaylee, ¿cómo se ha modificado tu fe? Yo quiero oír testimonios. ¿Quién más está por aquí que no ha prendido su cámara? Fanny, por favor, manifiéstate y te escuchamos, Kelly. Claro que sí, pastor. Pues a través de cada prueba que el Señor ha permitido en mi vida, a través del proceso que he vivido a lo largo de este tiempo que pues le he conocido, he visto milagros, he visto maravillas, he visto pues exhortación de parte de Dios para mi vida. Muy bien. Creo que Dios ha hablado de una forma sorprendente e increíble a mi corazón, a mi espíritu. Y pues la fe, pienso yo que conlleva mucho, pues aparte de compromiso, conlleva esa confianza en que Dios tiene el control de todo, a pesar de mi humanidad, de mi carnalidad y pues de la juventud, ¿no? Dios tiene el control de todo y creo que esa parte es lo que Dios ha permitido que crezca en mí. Gracias, Kelly. Fanny, cómo ha madurado? ¿Cómo ha sido transformada tu fe a partir de que estás estudiando la palabra de una forma más objetiva, a través del bachillerato teológico? Bueno, aquí sí he batallado un poquito porque yo cuando tenía el deseo de estudiar, pues no se me daba por el tiempo, porque hay institutos en los que te piden tiempo y se me hacía difícil porque pues soy todavía ama de casa. Hay personas que, por ejemplo, se meten a estudiar, pero ya sus hijos son adultos, ya no tienen esas responsabilidades. Entonces, sí ha sido de mucha bendición porque es desde la casa. La verdad que le doy gracias a Dios porque Él abrió esta puerta. Pero sí, por ejemplo, he visto de que hay que correr, de que las cosas buenas cuestan y que a veces se tiene uno que esforzar un poquito porque, vamos a decir, el día de ayer tenía yo la clase de Nuevo Testamento y tenía actividad mi hija. Entonces era de salir de la iglesia y córrele para llegar a tiempo acá a la clase. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque yo creo que las cosas cuestan y que si cuestan es porque valen. Entonces yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. He corregido en mi mente muchos errores que habían porque estudio la palabra, pero a veces interpretamos de manera personal la palabra y ya al meternos a estudiar con personas que, como dice la escritura en el libro de los Hechos, tienen esa virtud de maestros, ya nuestra mente se expande en el ámbito espiritual y entiende muchas cosas que todavía estaban ahí en tope. Entonces yo le doy gracias a Dios por la bendición que yo siento que en mi vida personal, yo le comentaba a una hermana en lo temprano, no sé si se fue la señal o soy yo. Yo le comentaba a una hermana en lo temprano que yo recuerdo que me metí a ver Sí. un concurso y vi muchas mujeres preparadas. Y yo decía, ¿cómo es posible que esas mujeres que andan en el mundo
estén tan preparadas y nosotros que somos los hijos de Dios, no, decía yo. Y yo siento que esta es una respuesta de parte de Dios, el que debemos de prepararnos porque somos hijos de Dios. Desde ese punto es mi Amén, Fanny. opinión. Sí, claro. Y el estudiar teología nos invita y nos mete en un proceso, Dios, de capacitación y y de activar nuestra fe de una forma madura. Por eso Romanos 16:26, Fanny, no te vayas. Cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. ¿Sí? En otra versión dice, pero ahora tal como le predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado. Este mensaje ha de conocerse, ha de darse a conocer a los gentiles por todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. ¿Sí? Pueda obedecerle a Él. Vemos aquí esta fotografía y dice, Dios te está llamando, no lo dejes esperando. Y en este acto de fe que es subjetivo, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento, ¿verdad? Y de la voluntad, asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Y podemos decir entonces que esta fe incluye una actitud radical de apertura a la invitación, de una mente abierta, de una gran disposición a cumplir y hacer su voluntad, ¿sí? Esta apertura, este mandato de Dios que llama al hombre para que confíe en Él, para que haga su misión y el último término para que consiga lo que es parte del cristianismo y de la invitación de Dios a llevar una vida de santidad para lograr la vida eterna. Tercer punto o punto número C es que el mejor modo de captar lo que significa la fe no es la descripción abstracta, meramente conceptual, sino nos fijamos en el ejemplo de los grandes creyentes, ¿sí? Ejemplo, la llamada de Abraham. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomada en cuenta como justicia, Romanos 4:3. Así que Dios se agrada de que obedezcamos al llamado de Dios. ¿Sale? La fe de Abraham fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él que le daría por herencia, ¿no? Y fue sin saber a dónde iba. Estoy leyendo Romanos 11:8. Mi estimado Manuel, te invito a que leas, por favor, el siguiente texto. ¿Cómo no, pastor? Los discípulos, la predicación del Señor contiene siempre para los oyentes una llamada a la conversión interior, a la reforma de la vida y al seguimiento como discípulos. La fe es aquí un acto interior de confianza plena en la persona y en la autoridad de Jesús, percibido como enviado de Dios y centro del reino que llega con él. Perfecto, muchas gracias. La predicación es esa llamada. Siempre la conversión, cuando sea necesario, siempre reformar nuestras vidas y a seguir siendo, no perder esta posición de discípulos. Aquí la fe es esta invitación a tener esta confianza absoluta y a sujetarse a la autoridad de nuestro amado Jesús. Y además, no perdamos de vista que Cristo, como enviado de Dios, es el centro del reino, ¿verdad? Y entonces, por eso somos cristianos y cristocéntricos. Llamados por Dios, ejemplo, Pablo en esta conversión, Juan en esta inspiración. Y Samuel, es impresionante que Samuel es un niño. Samuel no es un adulto que está estudiando teología, no es un ingeniero, no es un ama de casa. Samuel es un niño. ¿Y qué podríamos pensar de un niño? Está oyendo visiones, se soñó, es exagerado. No, estamos hablando de la revelación de Dios a la vida de Samuel, ¿no? Y todo esto es muy subjetivo porque al mismo tiempo es muy personal. Estas consideraciones escriturísticas abren una amplia perspectiva, ¿sí? Una amplia perspectiva
¿De qué? Que permite percibir los múltiples facetas que encierran la honda, la rica, la misteriosa realidad de algo que es sobrenatural llamada fe. La fe es algo sobrenatural. Fíjense nada más, la Escritura nos enseña a través de la doctrina de Pablo que la fe es un don, pero la fe también es un fruto. ¿Sí? La fe es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Don de fe, pero también la fe es un fruto que es como consecuencia de la relación con Dios. A partir de este análisis, podemos ahora entender el mejor sentido de la doctrina teológica acerca de ella, ¿sí? Que el acto de la fe es un presupuesto completamente subjetivo. Esta subjetividad contiene estas características. Implica un acto de asentamiento, de decir amén, de decir es verdad, de creer. Esto es libre e incondicionada. Además es razonable. La fe va a permear nuestra razón. Y también es un don sobrenatural, como les platiqué hace un momento, y lleva consigo un modo de vivir. La fe te modela, la fe te lleva a la experiencia de Jesús en tu corazón. Es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. ¿Sí? Elizabeth, vamos en esa lectura, por favor. Dios quiere un pueblo que ponga la ley y la fe en su perspectiva adecuada. Dice, el creyente acepta verdades y misterios que no son evidentes para la razón. Por la fe creemos ser verdadero lo que nos ha sido revelado por Dios, y lo creemos no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que se revela, que no puede engañarse ni engañarnos. Implica un acto de asentimiento, el acto de fe. Dios quiere un pueblo que ponga la ley y la fe en una perspectiva adecuada. El tiempo es tiempo de apagar las angustias y de encender la fe. La fe, por la fe el hombre confía libre y totalmente a Dios. Se confía, se entrega, se rinde. Y la persona a quien Dios se dirige es libre para crecer, no para creer. La fe es la opción de la voluntad que se inclina hacia Dios y decide entregarse a Él. Es libre e incondicional. La fe es razonable, ¿sí? No se opone a la razón, se produce en una clamorosa iluminación en el que el creyente se da cuenta de que creer tiene sentido y además una gran utilidad. La fe supera la razón, pero la gracia supera la naturaleza, pero no la destruye, no la ignora, porque quiero hablar de la doctrina de Cristo Salvador, que escribe, por ejemplo, San Atanasio, y a fin de que algunos no encuentren su enseñanza demasiado rudimentaria y puedan sospechar que es una fe carente de razón. La fe no se encuentra dentro de los límites de la razón, ni necesita recibir, por así decirlo, el visto bueno o la aprobación de esta. Solo el que puede ver lo imposible, lo invisible, recibirá lo imposible. Como este don gratuito y además sobrenatural, ¿qué es? La fe es un don gratuito, es una profunda convicción que hay en la iglesia de que los creyentes poseen ciencia por el acto de la fe. Los hombres no son capaces de alcanzar ningún conocimiento salvífico si no es por la gracia de Dios. La fe es un acto humano, libre, pero solo es posible mediante la gracia aceptada en la persona. Hay que llevar consigo este modo de vivir. La fe es un estilo de vida. La fe es un modelaje. La vida es una forma de vivir. La fe es el principio
y se base del modo de vivir según su evangelio. Cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte y fuimos con él sepultados por ese bautismo de muerte, a fin de que si alguien que Cristo fue, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. La fe nos lleva a un modo de vivir, ¿sí? Así que estos son los presupuestos de la fe. La fe, el acto de la fe, ¿y qué más? La fe, el acto de la fe, ¿y qué más? La razón. La fe es la razón. Y la fe, el acto de la fe, ¿verdad? Como un presupuesto subjetivo, ¿verdad? Así que sin fe no podemos agradar el corazón de Dios. Un teólogo ateo no puede, es una incoherencia y es una completa ironía. Si el que estudia teología no tiene una fe madura, sino una fe infantil, necesita crecer, necesita madurar su fe. ¿Cómo están las raíces de tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Madura? ¿Robusta? ¿Es voluble? ¿Es madura? ¿Cómo está tu fe? ¿Está moribunda? ¿Está moribunda la fe? ¿Cómo está la fe? Entonces, la teología estudia la fe, la teología estudia la revelación, la teología estudia esta fe que viene de la fuente que es la palabra de Dios. ¿Nos queda claro? Tarea, Cecilia, apunta la tarea para que la suban. Y súbela al grupo como una pregunta. ¿Cómo está tu fe? ¿Y en qué fundamentas el estatus de tu fe? Bíblicamente hablando. ¿Sí? ¿Cómo está tu fe? Cecilia, ¿qué más? Sí. ¿En qué fundamentas el estatus de tu fe bíblicamente? ¿Sí es correcta? ¿Cómo está tu fe y cómo argumentas el estatus de tu fe o el estado de tu fe bíblicamente? Tarea. De tu fe bíblica. Ok, sí, pastor. Que tengan una tarde preciosa, que la presencia del Señor les fortalezca y seguimos adelante, ¿correcto? ¿Sí? Gracias por esperarme. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios Bendiciones. lo bendiga, pastor. Bendiciones. Sí, amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. hermano.